Bienvenidos amigos, damos comienzo a este programa dando el agradecimiento a los coordinadores, patrocinadores, expositores, escritores, poetas, ponentes y a todas aquellas instituciones editoriales y personas que han hecho posible que se realice esta 18ª entrega de la Feria Internacional del Libro Universitario 2015. Nos encontramos en el Centro de Convenciones Mucumbarilas, específicamente en el Salón Mucuchíes del Centro de Convenciones, sede de este evento que se está llevando a cabo durante esta semana y que culmina el próximo sábado 27 de junio. Un evento donde se dan cita múltiples casas editoriales y agentes literarios que tienen en su haber la palabra escrita. Es por ello que estaremos conversando en esta ocasión con el profesor Humberto Ruiz Calderón, es vicerrector académico de nuestra universidad, quien está presentando su libro Ciudad de Libros, Historia de Mérida. Y bueno, hoy como escritor, profesor Humberto Ruiz, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida, profesora Nancy, por acompañarme en el set de Universidad Somos Todos. Bienvenidos a ambos. Gracias por acompañarme. Carmen. Gracias, Nancy. Profesor, antes de entrar en la presentación de su libro, quisiera que habláramos un poco sobre esa experiencia de la FILU. Usted como universitario tiene muchísimos años en nuestra universidad, ha vivido pues toda la historia que ha recorrido la FILU. Quisiera que habláramos un poco sobre esa importancia de la FILU para los universitarios. Bueno, mira, yo creo que la FILU va más allá de las paredes de la propia Universidad de los Andes. La FILU afecta positivamente a la ciudad y debería entenderse como una de las manifestaciones culturales de la ciudad y del Estado, porque en primer lugar fue la primera feria universitaria del libro de Venezuela. Ahora hay otras ferias también del libro en otras ciudades, pero la primogenitura, creo que no lo dije bien, el hecho de ser los primeros en una actividad, pues no se puede olvidar tan fácilmente. De tal manera que eso es fundamental. Y es fundamental entender que vivimos nuevos tiempos y nuevos tiempos implican muy posiblemente que se deba redefinir la FILU, se deba precisar, se deba potenciar en otras dimensiones, porque, bueno, ya son 18 años, yo creo que valdría la pena que las autoridades reestudiaran la FILU, no para eliminarla, ni mucho menos, sino para entender que vivimos circunstancias muy difíciles porque ahora no hay novedades editoriales del exterior que podamos traer. No es tan fácil traer universidades invitadas como en el pasado, ni editoriales extranjeras. No es tan fácil la producción misma de los libros en papel. Creo que se tiene que ir y se está yendo más hacia lo digital. Entonces eso implica cambios que deben mirarse a la luz de la experiencia de la FILU, pero la FILU es una experiencia muy positiva para la universidad y para la ciudad. Aquí se muestra la conexión que hay entre la universidad y la ciudad en muchos ámbitos. Uno de ellos, el ámbito de los libreros; otro, el ámbito de las editoriales y las artes gráficas; otro es el ámbito de los colegios y de las escuelas primarias y secundarias. Es decir, aquí hay muchas cosas que estudiar y sería conveniente que se analizaran para que no se nos ocurra nunca pensar en suspenderla. Nuevamente también le doy la bienvenida, profesor Humberto, y quisiera que nos hablara un poco. ¿Considera usted que este es un tipo de actividad que se presta a un punto de encuentro, a ser un punto de encuentro entre investigadores, escritores, todos los que tienen que ver con la palabra escrita? ¿Y usted considera que este es el escenario idóneo para que todas estas actividades se puedan realizar? De hecho, siempre lo veo así, es como una ventana al mayor aprendizaje, a la mayor conexión. En su experiencia como escritor, ¿qué nos puede decir entonces, partiendo de este principio? Bueno, mira, Nancy, creo que es la primera vez que voy a presentar un libro mío solo. Creo que en las últimas 2 oportunidades que presenté el libro fueron libros colectivos. Entre otras cosas estaba de autoridad y una autoridad le va a ser muy difícil escribir un libro.
es muy difícil que escriba un artículo, pero un libro ya es harina de otro costal, más complicado. De tal manera que yo creo que sí, sigue siendo un sitio de encuentro. Al principio, lo de la prima académica sirvió de estímulo y la gente esperaba tener su prima académica para comprar sus libros. Hoy, la prima académica, no por la prima académica, sino por el valor del bolívar, pues está muy disminuida y no hay novedades tampoco. Es decir, lo que hay son libros que ya se publicaron hace mucho tiempo, que mucha gente los conoce, que no se han terminado de vender y se presentan. Es decir, se presentan para la venta, no las novedades. Las novedades son muy interesantes. Yo, por ejemplo, estuve el domingo en la presentación de los 24 trabajos de los talleres gráficos y eso da para una entrevista, da para un artículo, da para estudiar allí la diversidad de temas que se presentaron, los distintos autores lo que mostraban. Bueno, sería largo ponernos a reconstruir eso. Y a lo largo de la semana se van presentando distintos libros, ¿no? Y se van haciendo otras actividades. Inicialmente la feria comenzó con la idea de reunir a las editoriales universitarias y reflexionar sobre el trabajo editorial. El trabajo editorial no solamente es algo que la universidad tiene más o menos resuelto, y es que haya autores que quieran y puedan publicar. Eso es un punto. El otro punto es que lo que publican se pueda imprimir y que lo que se imprima la gente esté interesada en leerlo. Porque bueno, puede haber un libro muy bueno, pero bueno, y ejemplos hay muchos, ¿no? Los libros de muchísimos literatos se pusieron de moda y fueron interesantes cuando ya los escritores murieron, ¿no? No quiero que eso pase a quienes han presentado en este filo sus obras, pero creo que sentar a los editores y a las editoriales en la universidad venezolana sería un punto que habría que repensar otra vez. Nuestro gran talón de Aquiles de las editoriales universitarias es la comercialización. Nosotros tenemos libros por cantidades industriales, tenemos capacidad de producir muy menguada por los costos y, en tercer lugar, lo que producimos no somos capaces de venderlo, ni recuperar lo que se ha invertido, ni potenciar la actividad de impresión de las universidades. Y eso deberíamos volverlo a pensar. Ojalá y hoy se vuelva a pensar eso y se vuelva a pensar con la gran ventaja que es Internet. Es decir, deberíamos explorar. Yo en el libro que estoy presentando tengo un último capítulo que son el mundo de Gutenberg se hace digital en Mérida, y es un poco la reflexión sobre las revistas de la Universidad de los Andes. Son 64 revistas activas, hay 85, algunas sí, muertas porque ya no tienen más de 2 años que no se publican, pero igual son importantes y se consultan, ¿no? Y debemos estar pasando las 75 millones de consultas acumuladas desde que el repositorio institucional de la universidad funciona. Eso es un potencial no solamente académico, institucional, sino comercial muy grande. Lo que pasa es que las universidades no nos dedicamos a producir recursos y le tenemos terror a producirlos, y además las condiciones del país hacen que quien se quiera meter en eso sea muy mal visto, lo que es una cosa lamentable porque sin dinero no se pueden hacer las cosas y las cosas tienen que recuperarse la inversión, al menos recuperarse la inversión. Profesor, nos presenta este libro, ¿no? Ciudad de Libros, Historias de Mérida. Quisiera que habláramos un poco sobre eso para luego volver a retomar el tema de lo digital. Usted ahora tiene una experiencia como bloguero, pero de eso vamos a hablar más adelante. Quisiera que habláramos un poco sobre el libro, ¿qué nos plantea en Historias de Mérida? Como Historias de Mérida. Bueno, como tú bien lo dijiste ahora, hace algún tiempo yo le escuché a un barinés excepcional que vive en Mérida, que ama tanto los libros como yo, que es el poeta Delis León Guevara, que Mérida era una ciudad de libros. Él tiene un libro precioso que se llama La Biblioteca de Sayrtún, ¿no? Que publicaron hace 5 o 6 años, no recuerdo. Y escuchando a Delis, cuando decidí hacer
este trabajo sobre los libros en Mérida, dije, el título es Ciudad de Libros, porque no hay ninguna otra ciudad, incluso excluyendo a Caracas, con las dimensiones de la de Mérida, donde se produzcan más libros, donde haya más escritores y donde haya eventos relacionados con la palabra escrita como Mérida. No hay ninguna ciudad del interior de los países latinoamericanos que tenga el potencial en Internet que tiene Mérida, básicamente por el repositorio institucional. Entonces, a veces no somos conscientes de las grandes ventajas que tenemos porque nos miramos un poquito como el ombligo y pensamos, bueno, es un poquito lo nuestro y tal. No, es muy importante. Harvard no llega a hacer lo que nosotros hacemos. Bueno, ahora sí nos está pasando muchas cosas, ¿no? Pero la inversión que ellos hacen son 100 veces superior a la que nosotros hacemos para esto. Entonces, ¿qué se hace? Se hace, ¿por qué se logra? Porque hay, uno, capacidad, y en segundo lugar, porque ha habido voluntad de mucha gente de adelantar estas cosas. Entonces, el sentido de lo electrónico es importante. Pero tú me preguntabas del libro. El libro es, no digamos, no son 11 historias, porque en algunos capítulos hay varias historias, ¿no? Es una visión del tema de los libros desde que Mérida es fundada hasta el 2013, cuando cierro la escritura del libro y lo cierro con las librerías, las revistas electrónicas. El primer capítulo tiene que ver con Gutenberg. El invento de Gutenberg se difunde en Europa, entre otras cosas porque se ponen a pelear entre ellos, ¿no? Y Gutenberg lo demandan, y Gutenberg demanda al financista y tal, y entonces eso hace que el invento de los tipos móviles se difunda, y se difunde en Europa en un momento en que se había elevado la alfabetización, el papel era fácil de producir y los medios de comunicación vinculaban a muchas ciudades europeas. Entonces hay un primer capítulo que se llama Al principio fueron pleitos, que es un poco el tema de Gutenberg. Y luego sí, ¿quién trajo el primer libro a Mérida o los primeros libros a Mérida? Yo digo que era el cura de la Iglesia Mayor de Mérida, porque era el que tenía que tener libros. Los demás no tenían que tener libros, y posiblemente si tenían libros era más fácil traer la espada y el escudo y el caballo que traer un libro, ¿no? Entonces ese señor se llamó Antón de Escames, nació en un pueblito que se llamaba, o que se llama, no sé si todavía existe, Mula, en Murcia, en 1511. No sabemos cuándo murió, pero debió morir en Mérida en 1580 y tanto, es decir, ya mayorcito. Yo apunto que ese señor fue el primero que trajo los libros. Estoy esperando que alguien me diga que no, de lo que me contentaría, porque me demuestre que no, pero estoy seguro que ese fue el primero. Y de allí en adelante hay historias a lo largo del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. Por ejemplo, la biblioteca del segundo obispo de Mérida. El segundo obispo de Mérida, Fray Cándido Torrijos y Regueiro, lo nombraron, y él estuvo 3 años para llegar a Mérida. Estuvo 3 años buscando cosas y trayendo cuestiones, y trajo una biblioteca inmensa de casi 3.000 libros, y a los 3 o 6 meses murió. Una verdadera desgracia, pero la biblioteca quedó aquí. Claro. Y esa biblioteca, en gran medida, todavía se puede conseguir parte de esa biblioteca en el Museo Arquidiocesano y en la cuestión del libro, la biblioteca de libros antiguos y raros de la Universidad de los Andes. Es decir, hay muchas historias que contar. Yo solamente cuento unas cuantas y espero que haya gente que se interese, porque además hay mucha gente que ha escrito sobre el tema de los libros de Mérida. ¿Y su experiencia como bloguero? ¿Qué nos cuenta? Bueno, mira. Profe, primero que nada, ¿cómo se llama el blog? El blog se llama Como en Botica de Humberto. Tú entras en Google y pones Como en Botica de Humberto y ahí salgo de primero. Si ponen Como en Botica, no salgo de primero. Tiene que ser Como en Botica de Humberto. Bueno, mira, eso fue la gente de Saberula, la licenciada López, ahora se me olvidó. Jolivet, ay, perdona, Jolivet López, que una vez me dijo, profesor, ¿y usted por qué no hace un blog? Porque a usted le gusta escribir. Yo dirijo una revista también electrónica que se llama
bitácora electrónica de estudios sociales de la ciencia. Entonces yo le dije, bueno, explíqueme qué es eso. Y me explicaron, en una tarde llegamos y nos sentamos allí y me explicaron. Y yo estuve 15 días organizando el blog hasta que lo organicé. Ya tengo 209 escritos, la mayoría míos, y tengo acumuladas más de 62 visitas, 62.000 visitas acumuladas desde que lo fundamos. Y tengo alrededor de 40 visitas promedio diarias, de lo cual me contento mucho porque si algo le gusta a los escritores es que lo lean. Y yo supongo que el que se mete en el blog lo lee porque no creo que sea por la foto, que también hay muchas y muy buenas que son casi todas mías, porque esa es otra de las aficiones, otra de las aficiones que tengo. Pero lo disfruto mucho. Creo que es una manera de expresar las muchas cosas de las cuales pienso y de tratar de hacer opinión sobre temas diversos. Allí hay 8 categorías, desde temas de la ciudad, temas de política, reseñas de libros, estudios sociales de la ciencia, debate universitario. Bueno, hay 8 categorías y me tengo por obligación escribir por lo menos cada 15 días. Cada semana es pesadito y me imagino que no debe haber mucha gente que quiera leerlo a uno toda la semana. Profesor, ¿el libro podemos conseguirlo aquí en la FILU luego de la presentación? ¿Ya está? Sí, bueno, el libro fue editado gracias a que Alexander Bustamante de Ediciones de Apula insistió. Apula no puso la mayor parte del dinero porque parece que no tiene mucho, pero el CSH aportó también el vicerrectorado académico, la oficina del vicerrectorado académico, y aportó la seccional de jubilados de los profesores de la universidad. Sin ellos no hubiera sido posible, y sin la amabilidad, la generosidad y la disposición de Orlando Ugarte del portatítulo, que hizo lo que muchos comerciantes no pueden hacer, que fue no cambiarme el precio. Ok. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Esperamos que tenga muchísimo éxito con su libro y bueno, con respecto al blog, pues manténgalo, porque a veces es curioso pues encontrar una persona mayor que tenga disposición a enterarse, a ver cómo es, y entonces siempre es pues gustoso pues que la gente se relacione con la tecnología. Gracias, profesor. Te voy a decir una última cosa si tengo oportunidad. Te voy a mostrar. Una de las cosas que tiene el libro son sus ilustraciones. Estas ilustraciones, a ver si la puedes tomar, hay 3 ilustraciones que son 3 caricaturas. La de Gutenberg, la del rector heroico Caracciolo Parra y Olmedo, y la de José Francisco Maggi Rubí, el primero que escribió un libro en Mérida. Esas son de un personaje muy famoso en Mérida que se llama Galeno Sardi, que es cardiólogo. Las otras son de mi hija, Adriana, que la logré convencer y le expliqué qué era cada capítulo y me hizo unas ilustraciones. Y bueno, esta tarde a las 5, esta tarde, martes 23 a las 5, lo presentamos porque no sé cuándo van a pasar el programa, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente ya cuando transmitamos el programa pues no está, pero sabemos que está entonces a disposición de quienes quieran adquirirlo. En el CSH y en Ediciones Apulas y seguramente en la Rama Dorada. Ok, muchísimo éxito, profesor. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa y en breve continuamos entonces con nuestro programa del día de hoy.